¿Se me puede escuchar? Por favor, a ver si se me escucha. Ya, muchas gracias. Ya, muchas gracias. Me había pasado por alto el activar el audio. Bien, les mencionaba, ¿no? Que la obra pública va a desarrollarse en un marco, es parte de un proceso, de un conjunto de procesos mucho mayor y más complejo que viene a ser la inversión pública, que siempre va a estar relacionado a la participación del Estado, en este caso, al desarrollo de un servicio o de las condiciones necesarias para la prestación de un servicio. Una de las condiciones de prestación de cualquier tipo de servicio que el Estado pretenda brindar a la población va a ser la infraestructura, ¿no? Sin la infraestructura, sin una construcción que permita que el Estado brinde el servicio, el Estado no lo va a poder realizar. Y ahí el Estado tiene diferentes esquemas para superar esta limitante, ¿no? El primero y más es alquilar instalaciones, ¿no? La toma de servicios de alquiler de instalaciones, pero esto está relacionado principalmente a funciones administrativas, ¿no? Es por eso que sabemos, pues, que determinadas entidades alquilan un local, ¿no? Un conjunto de oficinas para que están asociadas a la prestación de un servicio. Pero cuando la infraestructura necesaria tiene que estar directamente vinculada a la prestación propia del servicio, el Estado ahí no puede alquilar, el Estado tiene que generar. ¿Qué tipo de infraestructura encontramos ahí? Pues vamos a encontrar edificaciones, ¿no? Colegios, hospitales, estructuras, ¿no? Los canales de riego, los puentes, las carreteras, las presas, las represas, todas ellas van a ser parte de la infraestructura que el Estado tiene que generar ya para la prestación del servicio. El Estado ya no la puede tomar en alquiler, ¿no? Es decir, no puede pertenecerle a un tercero, a un privado, y el Estado hacer uso de ella mediante un facilitamiento de dominio temporal y restringido, ¿no? El alquiler, sino que ya el Estado tiene que ser dueño, propietario, tener el dominio sobre la estructura, la infraestructura. Y esta viene a ser la obra pública, que como su mismo nombre nos indica, obra es una infraestructura y pública nos da a entender que va a prestar un servicio a la población. Se entiende que el conjunto de los términos obra pública debe de indicarnos la prestación directa del servicio. En otras palabras, que la infraestructura va a ser de cierta forma utilizada por los pobladores, por la población en conjunto. Y ahí encontramos pues todas estas que hemos estado comentando, ¿no? Dentro de esto todavía se entiende que pueden ser instalaciones administrativas, pero el Estado prefiere que antes de generar infraestructura orientada al ámbito administrativo, se cumpla con la generación de infraestructura orientada de forma directa a la prestación del servicio a la población, ¿no? Sistemas de saneamiento, sistemas de alcantarillado, y demás similares. Y después, recién, cuando ya están presentes estas infraestructuras, el Estado considera que se puede desarrollar acciones para la generación de infraestructura administrativa, ¿no? La construcción de un edificio para, qué sé yo, para la SUNAS, ¿no? Un edificio especial para la SUNAS, para Indecopio, como fuese o cual fuese la entidad que necesita, que requiere estas instalaciones administrativas para el desarrollo de sus funciones.
van a ser en ese sentido los tipos de infraestructura menos o con menor prioridad de desarrollo por parte del Estado. Ahora, esta infraestructura que es de acceso público tiene que responder también a las exigencias o a exigencias similares de la población. Ahí obviamente vamos a encontrar una variedad de exigencias, ¿no? Desde las más importantes, digamos, hasta las más suntuosas o las menos importantes. Las más importantes será pues una infraestructura que tenga las dimensiones apropiadas para la prestación del servicio, una infraestructura que sea resistente a situaciones de la naturaleza, tempestades, sismos, ¿no? Inundaciones, una infraestructura que supere pruebas de calidad, ¿no? De resistencia, de capacidad portante, de caudal trasladado y demás. Y de ahí vendrán otras características que ya diferentes grupos poblacionales, diferentes pobladores desearán, ¿no? Color, ancho de la puerta, que tenga gradas más grandes, más pequeñitas, es decir, la profundidad de ellas, que tenga 20 ascensores en lugar de 18, que tenga un área especial para ciertos grupos de pobladores que tienen una forma particular de verse a sí mismos o de ver a los demás, etc. Pero esas ya son características muy, muy específicas que el Estado ya no puede atender a ese nivel, ¿no? Pero sí tiene que atender las características generales que la población demanda, ¿no? La capacidad, la resistencia, la calidad, la durabilidad, etc. Y estas características tienen que ser generadas a través de la participación de la residencia y la supervisión. Ellos tienen que orientar sus esfuerzos a satisfacer esas características genéricas que la población sí o sí va a demandar. Ya habrán otras características que la población o ciertos grupos poblacionales también esperen, pero ¿no? Al menos se va a atender las características genéricas. Dentro de estas actividades de la obra pública encontramos pues las de construcción, reconstrucción, demolición, mejoramiento, habilitación, rehabilitación y demás acciones. Todas ellas orientadas a una infraestructura. Ya hemos hablado de esto, ¿no? La finalidad de esta obra va a ser la prestación de un servicio. Nunca va a ser o no se puede entender que se genere una obra pública que no esté vinculada a la prestación de un servicio a la población. Es por eso que actualmente es más difícil, ¿no? No es que no sea posible, es más difícil, pues, que una autoridad local construya el parque al perro, el parque al gato con botas, el parque a los pollitos tristes, que antes sí había, ¿no? Antes las autoridades pues querían crear un parque recordando a un familiar específico y lo hacían simplemente porque la normativa no era del todo precisa. Ahora nuestra normativa es más precisa y parte de esa precisión indica que estas obras públicas tienen que brindar un servicio. Incluso los servicios que se tienen que atender ya están priorizados, ¿no? No es de que una autoridad quiere priorizar lo que es, qué sé yo, se me ocurre, riego tecnificado por encima de saneamiento y lo hace simplemente porque quiere, ¿no? Sino que hay toda una normativa, todo un esquema procedimental, metodológico, hay marcos regulatorios, normas técnicas que indican
cómo se tiene que realizar la priorización y están asegurando que esta priorización se oriente a lo que el Estado considera que es más necesario. En el ejemplo, pues, lo referente a saneamiento. ¿Ya? Entonces, siempre la obra pública tiene que estar concebida, construida y preparada para prestar servicios a la población. Y ahí lo primero que tiene que tener en cuenta tanto la residencia como la supervisión es que este grupo poblacional que va a hacer uso de estos servicios no necesariamente lo va a hacer en las condiciones, digamos, más cuidadosas, ¿no? Es decir, se van a limpiar los zapatos, no van a hacer, tomar contacto con algunos componentes de la infraestructura con las manos sucias, sino que tiene que considerar que eso es muy probable. Y en función a eso tiene que desarrollar sus actividades porque la estructura que van a crear, la infraestructura que van a crear, tiene que resistir todo ese tipo de interacciones, interacciones que muchas veces pueden ser descuidadas, pero que los parámetros de diseño más las adecuaciones o mejoras que hayan podido plantear la residencia y la supervisión van a permitir superar. Ahora, la supervisión y la residencia van a desarrollar sus actividades bajo dos modalidades de ejecución principales. Una es directa y la otra es indirecta. La primera directa va a ser cuando la entidad local, el gobierno local o la entidad pública tiene todas las atribuciones, competencias, capacidades, experiencia, logística y disponibilidad de recursos para poder generar la infraestructura, ¿no? Entonces, ellos lo único que requieren es la dirección técnica, ¿no? O parte de la dirección técnica. Tal vez tienen al residente, no tienen al supervisor, tal vez tienen a la supervisión, no a la residencia, pero tienen los otros elementos, tienen mano de obra, personal de la entidad, o en todo caso pueden incorporar personal de la zona, tienen capacidades para la adquisición de los recursos, de los materiales que se va a necesitar, de la toma de servicios, tienen capacidades para el control en el proceso de ejecución, tienen capacidades logísticas para poder generar todas las actividades y por lo tanto asumen ellos la responsabilidad y le trasladan a estas dos figuras de la residencia y la supervisión la responsabilidad ejecutiva netamente, pero toda la responsabilidad administrativa, normativa, etcétera, la retienen la entidad. La otra modalidad es la administración indirecta, que es lo opuesto. La entidad entiende que no está del todo preparada para poder asumir este reto y convoca a un tercero civil particular para que asuma esas responsabilidades bajo ciertos lineamientos y también bajo control y monitoreo de la entidad, más otros elementos o más otras instituciones del aparato estatal. Y acá ya la entidad simplemente le traslada los recursos necesarios o los recursos que ambos acuerden en el marco de procedimientos normativos, técnicos y administrativos previamente desarrollados para que este tercero, llamado ya contratista, desarrolle o ejecute la obra, ¿no? Esta es la administración indirecta. Ahora, en esta administración indirecta hay principalmente dos sistemas de contratación que también están muy vinculados a la característica predominante de la infraestructura que se va a generar. El sistema de suma alzada, ¿no?, se aplica generalmente cuando las características de las prestaciones, es decir, las características de las partidas, mejor dicho, ¿no?, en otras palabras, las cantidades, magnitudes, calidades
¿no? Sobre todo los aspectos mesurables, ¿no? Cantidades y magnitudes, dimensiones de las partidas, pueden ser definidas con cierto grado de precisión. Y ahí lo que vamos a encontrar, pues, van a ser las infraestructuras, principalmente de edificaciones. Porque toda la edificación que va a ser una construcción hacia arriba, de la superficie del suelo para arriba, va a ser apropiadamente estimada, ¿no? El ancho de la pared, el largo de la pared, la altura de la pared, las características de los cimientos, las características de los techos, el revestimiento, las instalaciones, todo eso es fácilmente mesurable porque todo es visible, todo se puede medir y se puede proyectar con alto grado de precisión. Porque tú no vas a decir, ah, mira, yo quiero que la pared sea de 27 centímetros, de 40 centímetros de ancho, ¿no? Por 7 metros de largo y 3 metros de altura, y al momento de la ejecución digan, oiga, para usted 40 centímetros, ¿no? Como el chavo que decía, ¿no? ¿Cuántos centímetros caben en un metro? Decía 20 centímetros. No, que ¿cómo va a caer? Sí, sobre espacio, decía, ¿no? ¿No? Algo así no puede suceder, es decir, no puede haber un profesional que diga, ah, para usted 40 centímetros esta dimensión, pero para mí 40 centímetros esto, y han entrado apretaditos, ¿no? No se da eso. 40 centímetros es 40 centímetros acá, y como decía mi tía, en la China y en la Conchanchina, no hay otra forma. Eso es suma alzada, cuando las partidas son fácilmente mesurables y esta capacidad de medición permite determinarlas con gran precisión. El otro sistema va a ser de precios unitarios. Acá es lo inverso. Cuando las prestaciones, mejor dicho, las partidas, no permite ya tener un gran acercamiento a la cantidad, a la dimensión, a la magnitud más aproximada incluso, ¿no? ¿Qué tipo de estructuras encontramos? Todo lo relacionado a movimiento de tierra, porque no se conoce, no se tiene una lectura real de cómo es las capas que están por debajo de la superficie, ¿no? O sea, a través de los estudios, los muestreos, los sondeos, los rayos láser, una serie de tecnologías que se puede haber generado, se puede, ¿no? Definir una posible disposición estructural del suelo en las capas subterráneas, pero estas van a variar totalmente cuando se inicia la ejecución. Al momento de aperturar las zanjas, hacer las excavaciones, etcétera, ¿no? Vamos a ver, pues, que, digamos, se hizo el análisis, ¿no? En este espacio de suelo tenía que estar el dique de una represa, se hizo un muestreo acá, ¿no? Nos dijo que la profundidad era de 1,5 metros, otro muestreo acá, otro 1,5 metros, otro muestreo acá, 1,5 metros, todos nos dicen 1,5 metros. Y cuando empezamos a hacer la excavación, ¿no? Justo, en los puntos intermedios donde no se realizó el metro, acá te sale que en este espacio necesitas 2,5 metros, ¿no? En todos los demás necesitabas 1,5 metros, pero en este espacio requieres 2,5 metros. Es esa la característica de estos sistemas de precios unitarios, cuando no es posible determinar con cierto nivel de precisión aceptable las dimensiones, las magnitudes de varias o de las prestaciones principales, ¿ya? No es de cualquier prestación, sino de las prestaciones principales. En la construcción de un edificio, la prestación principal, la partida principal no va a ser pues la cimentación, ¿no? Sino va a ser todo el proceso de construcción de la infraestructura hacia arriba, las paredes, los techos. Y estas se pueden mesurar apropiadamente y con grandísima precisión, más ahora que tenemos esta tecnología BIM. Pero, por ejemplo, en represas, en puentes, en bocatomas, ¿no? Hasta cierto punto todavía se podría entender en canales
o en todo caso en canales enterrados, ¿no? En tuberías, no se tiene pues ese nivel de precisión. Por lo tanto, la recomendación es que ahí se planteen estos sistemas. Pero esto ya queda incluso finalmente a discreción tanto de la entidad y aceptación del contratista. Pero más o menos están vinculadas en ese sentido. Y esto es importante que tengan en cuenta porque cuando realicen la residencia y la supervisión, tienen que prestarle mayor atención a estas prestaciones que no se han podido mesurar en el proceso de verificación de la pertinencia y de la idoneidad y de las partidas, ¿no? Porque si no se hace una buena verificación y posteriormente resulta que se requería más de lo que estaba previsto originalmente, ya van a haber algunas dificultades para que se pueda aceptar o se pueda generar esa prestación adicional, ese presupuesto adicional. Rápidamente, algunos aspectos relacionados a la residencia de la supervisión. Cuando hablamos de la residencia de la supervisión en el esquema de obra pública, ¿no? Nos estamos refiriendo obligatoriamente a que éstas se van a conducir dentro del esquema de inversión pública. Y ahí la entidad rectora es Invierte P. Y es importante tener claro algunos parámetros de este sistema o algunos aspectos de este sistema para poder desarrollar de una forma más apropiada nuestras actividades como residente o como supervisor. Tanto la residencia como la supervisión se van a desarrollar como parte de la tercera fase, que viene a ser la ejecución, que se ha iniciado con la elaboración del expediente técnico, que es el documento que va a regir las actividades tanto en la residencia como la supervisión, pero que va a ser plausible a perfeccionamiento, ¿no? Propuesto apropiadamente por la residencia y dependiendo de del tipo de variación, el tipo de perfeccionamiento autorizado por la supervisión o en todo caso por la entidad. Y este proceso de participación de la residencia y la supervisión no culmina o no termina con la culminación de la obra, ¿ya? Tampoco culmina con en el inicio del proceso de liquidación. Las responsabilidades directas, tanto de la supervisión como la de residencia, terminan recién a la liquidación, ¿no? Pero después todavía van a persistir niveles de responsabilidad atribuibles tanto a la residencia como a la supervisión. Pero ya responsabilidades directas, ejecutivas, atribuibles a la residencia y la supervisión, ya no va a ser de responsabilidad directa de la residencia, es decir, ya la residencia, la supervisión, no van a tener responsabilidad para construir algo más una vez que está liquidada la obra, ¿no? Ya se entiende que la entidad competente ha revisado, ha verificado y resultado de esto ha aceptado la obra en las condiciones que se le ha entregado o que ha verificado. La entidad que va a estar a cargo de esta residencia y la supervisión va a ser la unidad ejecutora de inversiones, que es la única encargada a nivel de la entidad, ojo, para la administración de la ejecución. En este caso ya específico para la ejecución financiera. Pero la responsabilidad real, ¿no? Siempre va a ser del ente rector, que es Invierte P. Invierte P es el único ente que es el dueño, amo y señor, es el Dios
para todo lo que se refiere el proceso de inversión pública, ¿no? Es el dueño, amo y señor de la inversión pública, que haya hecho, que haya firmado convenios con las diferentes entidades para trasladarles temporalmente ciertas capacidades, ciertas prerrogativas sobre los procesos de inversión pública, ¿no? No indica de que InviertEP ya no tiene responsabilidad o que pierde estas responsabilidades, estas prerrogativas. Es por eso que InviertEP en cualquier momento del ciclo de vida de un proyecto puede realizar acciones de control, de seguimiento, de fiscalización, ¿no? Y es la que en determinados casos y bajo circunstancias muy, muy puntuales y especiales, incluso puede indicar la resolución de todo lo actuado hasta el momento y la suspensión inmediata de todas las actividades, ¿no? Básicamente por eso. Ahora esta unidad ejecutora va a adquirir diferentes denominaciones dependiendo de la entidad, de su esquema orgánico estructural interno y demás, ¿no? Puede llamarse gerencia, puede denominarse dirección, puede denominarse subgerencia, área, jefatura, oficina y demás denominaciones que pueda tener. Pero indistinto a ello, va a ser la única responsable de la ejecución de la inversión. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que siempre se va a demandar para que una obra pública pueda solicitar la contratación de la residencia y de la supervisión? La obra pública, ¿no? Va a requerir la incorporación de un residente y de una supervisión solo cuando se tiene un expediente técnico aprobado y que además tenga una partida presupuestal ya certificada y disponible. En otras palabras, quiere decir que la entidad pública va a poder solicitar la contratación de la residencia y de la supervisión únicamente si el expediente técnico ya está aprobado, es vigente y además si tiene la seguridad de que el presupuesto necesario para esa ejecución está disponible. En otras palabras, que ya puede ser administrado y puede ser orientado para la ejecución de la obra. Esas van a ser las condiciones fundamentales, los requisitos centrales. Y de ahí, ¿no? Está pues que la obra pública efectivamente esté orientada al cierre de una brecha. Se asume que esto es así porque está pasando por un ciclo de inversión, ¿no? Que se ha iniciado con la idea de proyecto, ha pasado a la formulación y evaluación de la ficha de preinversión, de la ficha técnica, de ahí ha pasado a la elaboración del expediente técnico y por último está en la ejecución financiera. En estos procesos, ¿no? En estos pasos, se entiende que las entidades responsables han ido verificando que este proyecto, del cual es parte la obra pública, efectivamente esté orientado a cubrir una brecha, ¿no? La brecha es un servicio, ¿ya? La brecha es un servicio que la población demanda, ¿ok? Entonces, se puede ser el servicio de saneamiento y dentro del servicio de saneamiento, un componente principal es la infraestructura, ¿no? El sistema de agua potable, el sistema de alcantarillado, la planta de tratamiento de aguas residuales, las unidades básicas de saneamiento, etcétera. Esas infraestructuras tienen que ser construidas o tienen que ser hechas realidad a través de la participación de la residencia y la supervisión. Pero estas solo participan si es que existe el expediente técnico, es decir,
que está el conjunto de elementos que le indican cómo se hace, qué se hace, cuándo se hace, quién lo hace, cómo, en qué momento inicia, cuánto dura, qué características debe de tener, etcétera, ¿no? Y además está el dinero disponible para todo este proceso de ejecución. Ahora, para la participación tanto de la residencia como de la supervisión, estos tienen que hacerlo a través del cumplimiento de ciertos marcos normativos. El que rige en buena práctica todo el proceso de participación de la residencia y la supervisión va a ser la ley de contrataciones del Estado. Ese es el marco normativo general, transectorial, que rige la participación tanto de la residencia como de la supervisión. Y además hay otro conjunto de marcos normativos que están relacionados ya a aspectos característicos, ¿no?, de cada tipo de obra pública. Por ejemplo, en lo que se refiere a infraestructura vial, tenemos las normas técnicas de la infraestructura vial, donde nos dice qué características debe de tener el suelo compactado de una carretera firmada, de una carretera asfaltada, qué características, ¿no?, tiene que tener el asfalto de una carretera asfaltada, las venas y todo lo demás. Incluso estas normas técnicas nos van a indicar cómo se debe de realizar la verificación. En algunos casos, y llegan más allá, como también en saneamiento, donde te indican qué fórmula tienes que aplicar para determinar las dimensiones, para corroborar dimensiones, características, resistencias y demás. Todo ese marco normativo tiene que considerar la residencia y la supervisión. Adicionalmente, ¿no?, para que estos puedan ser incorporados dentro del proceso de ejecución de obras públicas, se han definido ya esquemas específicos de los procedimientos de selección, desde los más simples, ¿no?, o los más básicos, hasta los procesos más complejos donde se requiere cumplimientos más exigentes, experiencia, capacidades por parte de los interesados en asumir estas responsabilidades. Las entidades, a través de sus órganos competentes y con el asesoramiento y el apoyo de las entidades rectoras, ¿no?, en el caso de contrataciones del Estado, de OCE, en el caso de inversión pública, de InvierteP, van a ir adoptando los procedimientos de selección que correspondan en acomodo a la ley. Esa es la recomendación que siempre se da. Y bajo este acomodo normativo es que van a solicitar la incorporación de la residencia y de la supervisión. Sobre la residencia, ¿no?, la residencia básicamente es todo un conjunto de actividades que van a ser desarrolladas por un profesional, una persona, ¿no?, que puede pertenecer a una persona jurídica o puede ser la misma persona natural, que va a poder implementar un proyecto, ¿no?, o la obra de un proyecto, ciñéndose a aspectos de calidad, costo y tiempo. Pero este conjunto de actividades, como ya estamos hablando acá de obra pública, ¿no?, del ámbito público, siempre tiene que tener en primera observación los aspectos normativos. Cualquier funcionario, cualquier persona que se involucre directamente con la gestión de algún tipo de recurso o de bien del Estado, siempre tiene que considerar primero el aspecto normativo, ¿no? Es decir, puede hacer todo lo que la ley le permite y al mismo tiempo no puede hacer nada de lo que la ley le prohíbe. ¿Ya? Y de ahí ya viene recién el aspecto técnico. Lo que pretende hacer, que ya ha visto que está permitido por ley, tiene que adecuarse ahora
a aspectos técnicos. Ya, y las diferentes entidades sectoriales han ido definiendo, además de marcos normativos, también marcos regulatorios. ¿Cuál es la diferencia entre un marco normativo y un marco regulatorio? El marco normativo, como su mismo nombre nos indica, está orientado más a lo que son políticas, lineamientos, estrategias. El marco regulatorio está orientado a los aspectos técnicos, ya, que es el siguiente, ¿no? Acá vemos que decimos que primero tiene que ser el marco normativo, el aspecto normativo y luego el aspecto técnico. Esto está relacionado a todo el marco legal, digamos, ¿no? Todas las leyes y demás aspectos. Y este es un marco regulatorio. Cada entidad ha ido dando sus diseños técnicos, sus parámetros técnicos en el desarrollo de las actividades que corresponden a la generación de infraestructura. Lo tiene saneamiento, lo tiene agricultura, lo tiene producción, lo tiene vivienda, lo tiene el Ministerio de Transportes, ¿no? Tiene su reglamentación, sus normas técnicas para el desarrollo de infraestructura vial. Saneamiento tiene sus normas técnicas para el desarrollo de infraestructura de saneamiento rural y urbano. Por ejemplo, Energía y Minas tiene sus normas técnicas para el desarrollo de infraestructura de distribución de energía eléctrica y así. Entonces, esos marcos siempre tienen que ser de conocimiento y manejo de la residencia. ¿Ya? Pero además, la residencia tiene que desarrollar siempre sus actividades considerando también aspectos administrativos, ¿no? Esto es importante porque estamos hablando ya de recursos y bienes públicos del Estado. Por lo tanto, se tiene que cumplir un conjunto de aspectos administrativos que den testimonio de que todo lo que hemos hecho se acomoda a ley y a la reglamentación y que además cumple ciertos parámetros de carácter documentario administrativo, ¿no? Que tiene las autorizaciones o los vistos buenos correspondientes, que se han utilizado los formatos indicados, que se ha seguido el trámite regular, es decir, se ha comunicado apropiada y pertinentemente, etcétera. En cuanto a los requisitos para asumir la residencia, ¿no? Los requisitos generales siempre va a ser tener una colegiatura vigente, ¿no? Por un colegio profesional que corresponda, no estar impedido de contratar con el Estado y estar autorizado. Una cosa es no estar impedido y otra cosa es estar autorizado, ¿no? Yo puedo no estar impedido, pero no estoy registrado como proveedor del Estado. Por lo tanto, no puedo brindarle servicios al Estado, pero no estoy impedido, ¿ya? Tiene que cumplir los dos. No es que como no estoy impedido, puedo brindar. No, tengo que estar también autorizado para brindar servicios al Estado. Servicios, ojo, es un servicio, porque la residencia es un conjunto de actividades, ¿no? Y las actividades son, son elementos intangibles. Ahora, y tener capacidad técnica, ¿no? Es decir, tener experiencia y los conocimientos apropiados para poder desarrollar la infraestructura que se está, a la que estamos interesados. Además de ello, hay algunas características que se requiere
como parte del perfil, ¿no? El perfil general. Uno es ser bastante organizados, que de forma tal que nosotros podamos conducir el proceso de construcción, ¿no? De ejecución financiera, ¿no? Porque si nosotros no somos organizados, pues obviamente va a ser sumamente difícil que podamos cumplir dos aspectos principales de la generación de inversión pública, ¿no? Que es el tiempo y el presupuesto. Si yo no manejo una capacidad de organización, pues difícilmente voy a poder generar esta obra en los plazos y con el presupuesto que me están indicando. Del mismo modo, tengo que ser bastante responsable y sobre todo, tengo que ser una persona proactiva, de modo tal que yo pueda siempre plantear un conjunto de actividades orientado a anteponerme a situaciones. Esto me va a permitir en gran medida que yo pueda generar de forma apropiada las diferentes actividades que se requiere en el proyecto y además, ¿no? Que éstas sean continuas, es decir, que no hayan periodos de vacío de desarrollo de actividades. En cuanto a las funciones principales que tiene el residente, esto lo vamos a ver rápidamente porque esto ya ustedes deben de haberlo visto. Vamos a enfocarnos más en algunas acciones ya en el proceso de desarrollo de las actividades propiamente dichas. La primera actividad importante o función importante va a ser la revisión analítica detallada del expediente técnico, ¿no? Es esta la actividad que la supervisión, o perdón, la residencia va a desarrollar y en la cual va a buscar evidenciar, identificar y luego evidenciar posibles inconsistencias en el expediente técnico que vayan a dificultar el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de los plazos y presupuestos que se está asignando, ¿no? Para esto tiene que revisar no solamente las partidas y que éstas estén bien dimensionadas, que correspondan, etcétera, sino también que existan las condiciones que garanticen el, que el proyecto, que cada una de las actividades del proyecto se van a poder ejecutar, ¿no? Por ejemplo, que estén todas las licencias, autorizaciones, refrendos, validaciones, permisos y demás. De otra forma, no, no hay esa seguridad, ¿no? Igualmente va a verificar que las diferentes prestaciones, las diferentes partidas, estén bien detalladas, ¿no? De modo tal que él pueda remitirse a este documento, al expediente técnico, poder revisar cómo es que se ha planteado que se debe de realizar una actividad, qué características debe de tener la actividad, qué características tiene que tener cada uno de los materiales, incluso cuáles son los parámetros de control, si va a haber controles de resistencia, controles de torsión, controles de elasticidad y demás. Todo esto tiene que revisar el residente. También tiene que verificar que las partidas que están planteadas le permitan efectivamente alcanzar todas las metas que se le está pidiendo, ¿no? Por ejemplo, que la partida esté bien dimensionada para poder completar, qué sé yo, los 10 kilómetros de canal,
o los 7 metros de altura de la cortina de un dique, de una represa, o que les permita obtener pues los 6,5 metros de ancho de calzada de una carretera. Porque de no permitirle, simplemente esa partida no va a poder materializarse, ¿no? No va a poder hacerse realidad, en otras palabras. Ahora, igualmente, ¿no? La residencia, al momento de revisar el expediente técnico, va a tener que verificar que los cronogramas de avance que están planteados tengan congruencia entre ellos, ¿no? Que efectivamente vayan, pues, de la manito, ¿no? Si dice que para el tercer periodo se avanza el 30% del presupuesto, también tendría que avanzarse el 30% de la ejecución de esa misma partida, ¿no? En la ejecución física. ¿Qué sucede si en este proceso de revisión analítica se identifica que hay inconsistencias, ¿no? Que no están todas las partidas, no están bien dimensionadas, no hay partidas, etc. Inmediatamente la residencia pone en conocimiento de la supervisión y de la entidad para que éstas adopten las medidas correspondientes. Hagan primero la revisión, posiblemente al residente le hayan pasado por descuido una versión incompleta del expediente técnico, hay una nueva que se ha generado, o tal vez la entidad se ha olvidado actualizar el expediente técnico, ¿no? Se habían percatado de esas deficiencias y ya han superado las mismas, la han actualizado, han incorporado estas partidas, qué sé yo, tantas actividades, tantas situaciones que se pueden generar. Y si no, para que la entidad sea quien se pronuncie en cómo se va a superar estas deficiencias, porque ya escapa a la capacidad de la residencia. La residencia, por si acaso, en ningún caso puede realizar ningún tipo de actividad que no esté considerada en el expediente y que además no tenga conocimiento y autorización de la supervisión. ¿Ya? Que manda, ahí va a ser la supervisión en primera instancia. La residencia pone en conocimiento y luego la entidad es la que se pronuncia, ¿no? Y la residencia valora esto, porque nadie te obliga, por si acaso nadie te obliga a hacer aquello que tú no quieres, ni siquiera por contrato, si no está dentro de los parámetros éticos, morales, profesionales, como quieras llamarlo, simplemente puedes dar un paso al costado. O si no, asumes como tuyo las recomendaciones y de inmediato inicias la implementación de las mismas. Una vez iniciada la implementación de las recomendaciones, ya la residencia es la que asume su siguiente función de gestión de todos los trabajos. Va a gestionar y va a monitorear y va a controlar al mismo tiempo el desarrollo de todos los trabajos. La residencia es la que va a proponer siempre, ¿no? La residencia propone el conjunto de actividades que se va a hacer en cada periodo de trabajo, es decir, en cada mes y en cada subperiodo, cada semana. Para esto es que la residencia tiene que ser organizada, tiene que ser ordenada. Porque de no ser así, ¿no? Simplemente sus propuestas van a ser incompletas o van a ser inconexas, van a ser irreales y no van a contribuir a alcanzar los resultados o los avances que se tiene previsto. Entonces, esta residencia tiene que plantear estas acciones y luego las tiene que monitorear. Estas actividades que va a plantear, tiene que detallarlas.
No es solamente que propone algo, ¿no? Y ya que se acomode o que quienes la van a ejecutar hagan el acomodo a los parámetros del expediente o cosas similares, sino que tiene que dar esas indicaciones, tiene que ser bastante preciso, ¿no? Tiene que establecer cuáles son esas características de las actividades o de las partidas que que está proponiendo que se vayan a desarrollar. Igualmente tiene que definir qué periodo de tiempo tiene que considerarse para el desarrollo de cada actividad y cuáles son los parámetros o las características de calidad que debe de reunir esa partida, esa actividad que está desarrollando. Pero adicionalmente a ello, tiene que también implementar un proceso de control, ¿no? Porque le va a indicar a los trabajadores que desarrollen, pues, sus determinadas, actividades, les va a dar les va a indicar cómo lo deben de hacer, las cantidades que deben de incorporar y demás, pero tiene que hacer un seguimiento para ver que efectivamente lo estén realizando en ese sentido. Porque el residente no va a desarrollar las actividades, él no va a batir la mezcla, él no va a hacer la excavación de la zanja de cimentación, él no va a hacer la voladura de rocas para enterrar la tubería, ¿no? Él no va a hacer eso. Quien va a hacer es un personal de campo, pero él tiene que verificar que ellos estén siguiendo sus direcciones, sus directrices. Y para esto tiene que desarrollar su propio sistema de monitoreo y de seguimiento. ¿Vas a ir arriba todavía? Para ello puede emplear los formatos que la entidad le ha proporcionado o aquellos que él comúnmente maneja. Ahora, todo esto que el residente va a ir generando, todo lo que el residente va a plantear, ¿No has salido a pescar? va a disponer, tiene que estar trasladado en un instrumento que va a dar testimonio de la gestión que realiza el residente en la ejecución de la obra, que es el cuaderno de obra, ¿no? Nosotros ya tenemos vigente a la fecha ya la obligatoriedad para todo lo que es administración indirecta del cuaderno de obra digital. Es un mecanismo, ¿no? Que permite el desarrollo de este instrumento a través de los espacios virtuales. Esto se ha hecho para garantizar la idoneidad de la ejecución de la obra y de la información que se incorpora sobre esta, y también para que esta información esté muy actualizada, ¿no? Porque anteriormente, tanto en la administración directa como indirecta, se gestionaba pues el cuaderno de obra físico. Y ahí todos sabemos pues la cantidad de situaciones, digamos, llamativas, ¿no? De atención que se han dado, ¿no? Desde pérdidas, robos continuos, ¿no? Hay obras en las cuales al desafortunado residente le han robado más de 2 veces el cuaderno de obra, ¿no? Pero milagrosamente el residente también tuvo la capacidad, la sagacidad, la gran inteligencia de poder al final generar un cuaderno de obra que tenía total concordancia con lo que estaba en campo. Estas situaciones han hecho pues que se genere este documento. Cualquiera que sea la situación, este documento, el cuaderno de obra, va a venir a ser como el santo grial de la obra, ¿no? Ahí tiene que estar indicado las acciones que se han realizado, todas las acciones que se han realizado. En administración directa, cada acción de forma individualizada. En la gestión, en la administración indirecta, aquellas acciones más relevantes, más importantes,
que han ameritado que sean plasmadas, sean trasladadas al cuaderno de obra. El cuaderno de obra va a tener también la característica de ser el documento que se verifique y que sirva de contraste a lo que se pueda observar o a aquello que no se pueda observar, ¿no? Para salir de dudas, hacer aclaraciones, etcétera. De ahí su otra función va a ser la gestión de los recursos, ¿no? Tanto de los materiales como principalmente de los presupuestos. Es responsable de la ejecución de gastos, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? En determinadas situaciones, el residente no va a ser un responsable directo, es decir, el residente mismo no va a ir a adquirir materiales, ¿no? Cemento, ladrillo, etcétera. Va a haber un personal de apoyo, si es la entidad la que está ejecutando, el personal de la entidad, si es un contratista, el personal de que el contratista haya dispuesto, pero quien asume la responsabilidad va a ser siempre el residente. ¿Ya? Esta responsabilidad que va a asumir tiene que ser reportada. Puede ser reportada dependiendo de la entidad, ¿no? De manera semanal, de manera quincenal y siempre, según el marco normativo vigente, de forma periódica, ¿no? Este periodo es mensual y tiene que emplearse, además del formato especial que la entidad haya definido, ¿no? Tiene que utilizarse también los formatos generales que ha planteado las entidades correspondientes, ¿no? En este caso Invierte P, que ha dispuesto que para esto se utiliza el formato 8A en la sección C, que le corresponde a la ejecución de proyectos y de obras. De ahí sus otras funciones están orientadas a lo que es el proceso de informes, de presentación de reportes periódicos, ¿no? Que generalmente son de carácter mensual, pero también dependiendo de ciertas características, pueden ser extraordinarios cada cierto tiempo, cuando la entidad lo requiere por alguna situación especial y demás. Y en este sentido, el residente va a asumir la responsabilidad una vez más de validar y autorizar los informes de todo el personal ejecutor, a excepción de los vinculados directamente a la supervisión, ¿no? Si la residencia es un conjunto de profesionales amplios, donde están algunos especialistas, algunos técnicos, el topógrafo, el cadista, qué sé yo, ¿qué más? ¿No? El residente asume la responsabilidad de la información que estos profesionales emitan en sus reportes periódicos. Para ello los va a revisar y va a exigirles que se adecúen a los requerimientos de la entidad. Y también los suyos propios, ¿no? Él va a ser responsable de sus propios informes. Estos también tienen que adecuarse a los esquemas que la entidad ha dispuesto, los modelos, los formatos que la entidad ha dispuesto, y que la supervisión también ha recomendado o que ha indicado que tengan cierto nivel de detalle, ¿no? Más planos, con más cortes, menos cortes, con más detalles, dependiendo ya de esas de lo que la supervisión considere necesario
para aportar información apropiada que dé sustento a lo que se viene realizando. Y de ahí está un conjunto de coordinaciones que debe de realizar la residencia para garantizar que la obra pueda entrar en funcionamiento. ¿Ya? No solamente la residencia se va a orientar a que construya la obra, termino la obra y luego ya me voy, sino que tiene que verificar que ésta funcione apropiadamente, pero además que pueda seguir funcionando el periodo de tiempo que se ha indicado. Ahora, en este sentido, la residencia no necesariamente va a generar una serie de actividades para garantizar esto, pero sí va a indicar o va a hacer un seguimiento que la entidad lo esté desarrollando. Por ejemplo, en saneamiento, la residencia, la que está construyendo la planta de tratamiento de agua potable, de aguas residuales, no va a buscar al operador y le va a decir, a ver, ¿estás capacitado? ¿No estás capacitado? ¿Qué te falta? ¿Te asustas? ¿No te asustas? ¿No conocías esta tecnología? Quien va a ser responsable de eso va a ser la entidad, pero sí la residencia tiene que verificar que la entidad esté realizando esas acciones para que cuando ésta culmine con la ejecución de la obra, inmediatamente ésta puede entrar en funcionamiento y el encargado de este funcionamiento tenga una idea clara de qué debe de realizar. Luego está la verificación de que todas las actividades se han conducido apropiadamente y han permitido la conclusión satisfactoria del proyecto, ¿no? Acá va a revisar que todas las partidas se hayan terminado, que no hayan gastos pendientes, que no hayan pagos pendientes, que no hayan partidas inconclusas, que los insumos o los bienes que la obra contemplaba estén presentes en la obra y además que estén íntegros y 100% operativos. ¿Ok? Entonces tiene que desplegar ahí un conjunto de actividades para validar esta culminación. Y además tiene que desarrollar ya un acto administrativo final, así como inició un acto técnico administrativo inicial que era la verificación del expediente técnico, acá tiene que realizar otro acto técnico administrativo final que es la culminación de la obra, ¿no? Así como inició elaborando un informe sobre la revisión del expediente técnico y su pertinencia, acá tiene que realizar la elaboración de un informe indicando que todo se ha concluido y tiene que describir qué procedimientos ha desarrollado para que se concluyan. ¿Qué más? Ya. Parte de esta culminación de actividades de la residencia es la generación o al menos la verificación, la validez de un instrumento denominado manual de operaciones. ¿Ya? Tiene que realizar este documento siempre. Este manual de operaciones y mantenimiento va a ser el documento en el cual la residencia, ¿no? Verifica que están las instrucciones apropiadas para que el operador o quienes hagan gestión de la infraestructura la gestionen apropiadamente, ¿no? Que cada componente de la infraestructura pueda ser bien manipulado, bien operado y también bien mantenido, de modo tal que se tiene algo más de seguridad que la infraestructura va a tener una duración mínima del mismo periodo que se recomienda, ¿no? 10 años, 15 años, dependiendo.
En cuanto a las responsabilidades, ¿no? Sus responsabilidades abarcan pues los ámbitos administrativos, económicos, eh, técnicos y también operativos, ¿no? Ya en algún momento hemos estado hablando de ellas, ¿no? Acá son básicamente responsabilidades de carácter ejecutivo y también de control. El único que realiza acciones de aspecto ejecutivo es la residencia, no lo realiza ya la supervisión. La supervisión, al igual que la residencia, va a ser un conjunto de actividades que también van a ser implementadas por una persona jurídica o una persona natural que va a estar orientada principalmente al control, monitoreo, seguimiento de la residencia. Lo va a desarrollar igualmente teniendo en cuenta aspectos técnicos y, aspectos normativos, técnicos, administrativos y de calidad. Se entiende que la supervisión tiene un rol de perfeccionamiento a todo lo que hace la residencia, por eso es que lo acompaña. Si la residencia lo hace a un nivel de precisión de 90%, con el aporte de la residencia, de la supervisión, ya pasa a un 97, 98%. Ahora, la supervisión realiza acciones principalmente de control y de seguimiento, ¿no? Para que el residente haga todo y lo haga perfecto. Le va a ir orientando en ese sentido. Por eso es que la residencia da recomendaciones, ¿no? Verifica, que es el monitoreo, el seguimiento, y recomienda, ¿no? Que es el perfeccionamiento. De esta forma, la supervisión garantiza, a sí misma se garantiza que la obra va a estar satisfactoriamente ejecutada. Pero la supervisión no lo hace esto simplemente porque quiere quedar bien para que digan que es un buen supervisor, etcétera, sino porque ha asumido una responsabilidad, ¿no? No una responsabilidad solo ante la entidad, sino ha asumido una responsabilidad también de carácter personal, porque de las dos figuras de la ejecución, la residencia y la supervisión va a ser la única que va a dar la cara en la liquidación, ¿no? La supervisión le va a trasladar todo lo ejecutado a la liquidación y le va a presentar el trabajo concluido. Le va a decir, mira, esto es lo que yo he supervisado y yo lo he hecho tan bien que te lo estoy presentando. Tú revísalo para que me digas también que está hecho bien, porque de por medio está mi capacidad y mi garantía personal. Cuando la liquidación encuentra o empieza a identificar dificultades, incumplimientos, inconsistencias, está cuestionando las actividades que ha realizado la supervisión. ¿Ok? Ahora, la supervisión puede ser asumida por dos tipos de profesionales o por dos tipos de personas, una denominada el supervisor y otra el inspector. Ambas, según nuestro marco normativo, tienen todas las prerrogativas. Tienen las mismas responsabilidades y tienen las mismas facilidades o las mismas atribuciones por parte de la entidad. Sin embargo, hay características que diferencian una de la otra, ¿no? El supervisor va a ser una persona que va a resultar designada a través de un proceso de selección, es decir, hay un concurso donde de los postulantes se elige al que reúne las mejores condiciones. El inspector no. El inspector es resultado de una designación de confianza. La supervisión es una persona ajena a la entidad. No forma parte de un grupo de funcionarios de la entidad. El supervisor sí es un funcionario de la entidad. Por eso, como es funcionario de la entidad, ¿no? Los directivos de la entidad lo conocen, saben de su trabajo, de su capacidad, de su voluntad, ya si queremos, y en función de esa confianza lo designan. No hay que darle a Eloísito, porque Eloísito pues
se la raja, llega temprano, es atento, te limpia el zapato y todo lo demás, por eso le damos. En cambio, en la supervisión no, como no lo conocen, ¿no? Como no es una persona que tenga familiaridad con la entidad, se tiene que recurrir a un proceso de selección. No saben si efectivamente es puntual, no saben si es limpio, no saben si es aseado, si se lava la boca, no saben si se corta las uñas, nada de ellos saben. Lo único que tienen que verificar entonces ya son aspectos netamente técnicos, formación profesional, experiencia, capacidad, conocimientos y demás. En cambio, en el inspector, además de eso, también se consideran otros aspectos ya de carácter más intrínseco. ¿Qué otra diferencia? Al supervisor siempre se le va a exigir mínimamente tener 2 veces las competencias, las calificaciones de la residencia, ¿no? Al inspector no. Al inspector se le va a exigir que al menos tenga las mismas calificaciones, las mismas competencias que la residencia. ¿Ya? Esa es la otra característica de esta figura. Ahora, a ambos lo que sí se les va a exigir es que tengan seriedad, que sean altamente profesionales, que tengan cierta capacidad de criterio técnico para decidir entre las mejores opciones técnicas y administrativas y presupuestales para recomendarle a la residencia. Igualmente, le van a considerar importante que el supervisor o la supervisión, ¿no? Sea inspector o sea residente, sean personas honestas, ¿no? Al menos que en el proceso de verificación, de validación, como querramos llamarlo, ¿no? Hayan demostrado o hayan exhibido cierto nivel de honestidad, porque ellos van a controlar a nombre de la entidad, van a controlar a la residencia. Por lo tanto, tienen que garantizar que lo van a hacer de la manera más proba posible, ¿no? Sin entrar en cuestionamientos, en componendas, ni prestarse a, a situaciones poco claras o a situaciones que vayan a afectar los intereses de la entidad, los intereses del Estado. Aparte de eso, pues se requiere que sea una persona seria, que sea una persona organizada, igualmente proactiva. Dependiendo de las características específicas de la zona, también se le puede solicitar algunos requerimientos adicionales. De forma genérica, tanto a la residencia como a la supervisión, siempre se le va a exigir que sean profesionales colegiados, habilitados. En el caso de del supervisor, que esté autorizado para contratar con el Estado. En ambos casos, que no estén inhabilitados para realizar conducciones o prestación de este tipo de servicios a favor del Estado. Que tengan pues la experiencia que se está solicitando, ¿no? Esto va a ser fundamental en la supervisión porque, como hemos dicho, la supervisión va a guiar, va a orientar a la residencia. En ese contexto se entiende la importancia de su experiencia, ¿no? Tiene que tener más experiencia, más conocimientos que la residencia para poderla orientar. Caso contrario, no lo va a poder hacer al nivel de precisión, al nivel de perfeccionamiento que se espera, ¿no? Básicamente,
la supervisión va a ir orientando a partir de su experiencia a la residencia. Pero si no tiene más experiencia, básicamente los dos van a ir aprendiendo, ¿no? Uno va a ir enseñando al otro y así sucesivamente, que no es lo que se busca, que no es lo que no es lo que interesa en este tipo de acciones. Las funciones que va a cumplir la supervisión son principalmente de control, ¿no? Como son funciones de control, este control tiene que ser, como se podría indicar, ¿no? Un control concurrente, digamos, ¿no? Es decir, va a realizarse en las diferentes actividades o a lo largo de cada una de las actividades o de aquellas más importantes que vaya a desarrollar la residencia. Ahora, para esto, la supervisión pues tiene que tener un conocimiento más profundo, más detallado de los procesos constructivos que corresponden a los diferentes tipos de obras públicas, ¿no? Es distinto el proceso constructivo de una edificación y de una represa, de una carretera y de un canal de riego, de una boca toma. Si hay que tener cierta, cada una de estas tiene ciertas características, ¿no? En el desarrollo. No se puede considerar, pues, que porque ya sé construir edificaciones, ¿no? Y he podido superar la cimentación de las edificaciones, también estoy preparado para construir represas, y otros temas similares. Considerando que la supervisión va a presentar el proyecto ante el comité de liquidación, va a ser la encargada de velar porque la ejecución del proyecto se haga, o de la obra, se haga en concordancia con el contrato que se ha suscrito. También va a controlar y va a hacer un seguimiento de la ejecución de cada una de las partidas. La supervisión va a desarrollar sus actividades no de forma general, es decir, o no de forma general únicamente, es decir, no va a estar orientada a que se construya el hospital, nada más, sino a que cada partida que permitía la construcción del hospital se haya ejecutado apropiadamente, ¿no? Si decía una partida, indicaba que se tenía que construir en total, qué sé yo, de 7,000 metros, cuadrados de pared, se tenía que verificar esa cantidad, ¿no? Y se tenía que verificar a nivel de presupuesto y a nivel de materiales y tiempos. Es decir, la supervisión tendría que verificar que efectivamente se construyeron esos 7,000 metros cuadrados de pared, que se hizo en los 5 meses que se indicaba y que se gastó el 1,5 millones de soles, por ejemplo, ¿no? A ese nivel va a llegar el control de la supervisión. Y esto tiene que estar en concordancia con lo que se ha planteado en el expediente técnico o las mejoras que sobre él se hayan considerado.
Como va a velar porque el proyecto se ejecute o la obra se ejecute apropiadamente, la supervisión también va a tener capacidades de orientación hacia esa idoneidad, ¿no? En ese contexto, va a absolver las consultas, las dudas que pueda tener el residente, siempre en cuando éstas no alteren los diseños técnicos del expediente. Si lo alteran, ya la supervisión no tiene esa potestad. Quien tiene la potestad ya va a ser la entidad, ¿no? La entidad es la que de forma directa o a través del proyectista, dependiendo de la situación, ¿no? Va a emitir una opinión al respecto. Como la residencia va a velar por la idoneidad de las diferentes actividades que se están realizando, también va a tener la competencia para rechazar incluso o impedir o recomendar cambio de algún recurso, ¿no? Incluso de algún bien o de algún servicio, incluso que no esté en concordancia con los parámetros de calidad que indica el expediente o las mejoras que se hayan podido incorporar sobre él, ¿ya? Siempre va a velar en ese sentido. Por lo tanto, puede rechazar materiales, también puede rechazar o puede observar servicios prestados, incluso aun cuando estos ya han sido utilizados por el residente sin haber contado con la autorización de la supervisión, ¿ya? Y en ese caso, la supervisión hará pues los descargos necesarios. Como les dije, las partidas que va a proponer la residencia para que sean ejecutadas tienen que tener siempre el visto bueno, la conformidad, la autorización y la apreciación de la supervisión. El residente no se manda solo, el residente no puede a cuenta propia desarrollar las actividades sin hacerlas de conocimiento de la supervisión. Entonces, sus acciones van a estar orientadas principalmente al control, ¿no? Antes del proyecto va a ser el control del expediente técnico, durante el proyecto va a ser el control de todo lo que haga la residencia, tanto en aspectos económicos, técnicos, operativos, administrativos, ¿no? Dentro de los aspectos administrativos va a estar el control de los informes, el control de los plazos, el control de la calidad de las partidas que va ejecutando. Y después están las acciones de control posteriores al proyecto, ¿no? Están las pruebas de puesta en marcha, las pruebas de calidad, las actividades de recepción y transferencia del proyecto, la liquidación propia del proyecto, de la obra, ¿no? Y la elaboración de los informes finales, tanto de liquidación como pre-liquidación como de liquidación. En cuanto a las funciones, estas van a ser de control de precios, plazos, calidad y contractuales. Cada uno de ellos enmarcan las competencias que tiene la supervisión. Como vemos, las funciones son de control, no son operativas, es decir, la supervisión en ningún caso va a poder indicar que se realice una actividad de una determinada forma si es que antes la residencia no lo ha planteado. O en todo caso, la supervisión lo va a indicar cuando la residencia, desatendiendo sus obligaciones contractuales, no lo ha planteado, no lo ha considerado a la fecha. ¿Qué más? A ver, sobre la supervisión. Su responsabilidad, como hemos dicho, ya es principalmente normativa, luego es financiera y operativa. Como una de sus orientaciones va a ser la precautela de los intereses de la entidad y del Estado, ¿no? Para ello tiene que apelar en primera instancia siempre a que todo lo que se vaya a realizar, todo lo que la residencia vaya a realizar o esté realizando, tiene que enmarcarse dentro de los parámetros
legales, ¿no? Todo lo que la ley le permite puede hacerlo. Y también que se vayan ejecutando los montos de cada partida, no solamente el monto total. ¿Ya? Y luego están las responsabilidades operativas. Vamos a ver algunas acciones relevantes que tiene que llevar la residencia y la supervisión, ¿no? Siempre antes de la ejecución de la obra, tiene que verificar la vigencia del expediente técnico, que que este expediente sea válido tanto en sus costos como también en sus procedimientos constructivos, las especificaciones técnicas, ¿no? Entonces, siempre la residencia y la supervisión tienen que verificar que el expediente no tenga más allá de 3 años. ¿Ya? Si tiene más allá de 3 años, tiene que indicar o tiene que esperar que la entidad actualice el expediente técnico, ¿ya? Al menos los costos. Después tienen que verificar que hay un cronograma valorizado de obra, porque en función a ello, la entidad, la residencia de la supervisión sobre todo la residencia va a plantear los programas, las actividades que va a realizar periodo tras periodo. Tiene que buscar alcanzar los plazos que se han planteado en este expediente técnico. Si no hay esto, pues la residencia no tiene el marco de referencia, ¿no? En base a que plantearía la residencia un plazo a cumplir. ¿No? Luego están los planes de trabajo y la documentación o los informes que son obligatorios. El plan COVID, el plan de seguridad y salud en el trabajo, el plan de gestión ambiental, el plan de monitoreo de inexistencia de restos arqueológicos. Al inicio del proyecto, ¿no? Está, ya hemos dicho, la verificación del expediente técnico. Una vez que ha verificado que está vigente todavía, inmediatamente la residencia y la supervisión inician el proceso de verificación de la pertinencia del expediente. Lo van a hacer en 2 escenarios, uno en campo a través de visitas in situ, en el cual ellos verifiquen, ¿no?, la realidad del espacio de la zona donde se va a intervenir y tomar datos que le permitan luego contrastar con la información que está planteada en el expediente técnico. Para ello tienen que realizar 1 o 2 visitas, tienen que hacer levantamientos topográficos, realizar o verificar calicatas, existencias de ciertos puntos de fuentes de agua, de obtención de material de relleno, algún otro tipo de material que va a ser necesario para la ejecución del proyecto o de la obra, etcétera, ¿no? Y luego hay una verificación que se realiza también a nivel de gabinete, ¿no? Donde ya se analiza la validez de la información contenida en el expediente técnico, en aspectos de cantidad, de calidad, de tiempo y de presupuesto. Todo tiene que tener congruencia. Se va a empezar verificando los planos, luego se pasa a los metrados, de ahí se pasa a los presupuestos y finalmente a las especificaciones técnicas. Todo tiene que tener niveles de concordancia. En cuanto se verifique que hay discordancias, ¿no?, inmediatamente la residencia hace de conocimiento de la supervisión y esta de la entidad, como ya habíamos indicado anteriormente. Otro aspecto importante que va a cuidar siempre es el inicio de la ejecución.
¿Ya? La ejecución siempre se va a iniciar cuando está designada la supervisión. ¿Ok? Y de ahí, ¿no? Se considera pues la fecha del contrato, el día inmediato a la firma del contrato. En la ejecución del proyecto, ya la supervisión y la residencia tienen que tener mucho cuidado con el cumplimiento de objetivos. Para ello tienen que realizar un seguimiento, ¿no? Y un control muy puntual sobre la información que se va incorporando en los metrados y valorizaciones. Si hay reajustes, estos tienen que irse regularizando periodo tras periodo. En el aspecto de plazos, ¿no? Se tiene que tener cuidado con las ampliaciones. Hay que partir siempre de la premisa que se hagan los esfuerzos necesarios, ¿no? Para que se pueda ejecutar el proyecto en el periodo de tiempo que se ha considerado en el contrato que se ha firmado, ¿no? Y en cuanto a presupuestos, ¿no? También las valorizaciones, los reajustes, los adelantos, los adicionales, las reducciones si es que hubiesen, y si no, los deductivos. Eh, Siempre hay que tener atención al informe de compatibilidad, ¿no? El informe de compatibilidad, como ya lo hemos dicho, es el primer instrumento de validación de la información y de la pertinencia del expediente técnico. Idealmente se entiende que en este informe de compatibilidad se va a identificar todas las inconsistencias, deficiencias, omisiones, errores, vicios que se pueda haber incorporado en el expediente técnico, ¿no? De modo tal que la entidad en ese momento tome las medidas necesarias para generar gestiones específicas, extraordinarias, para garantizar el cumplimiento de la obra, ¿no? Porque va a requerir más presupuesto, más tiempo. ¿Ya? Ahora, en el caso de obras en las cuales están consideradas las edificaciones, es decir, estructuras que están sobre el suelo y su proceso de construcción es sobre la superficie del suelo, ¿no? Se entiende pues que en este informe de compatibilidad tendría que estar identificado todos los posibles errores. En obras que están vinculadas a excavaciones, remoción de suelo, ahí sí hay digamos, un nivel de entendimiento, ¿no? En cuanto a que posterior al expediente, al informe de compatibilidad, se pueden verificar algunas inconsistencias ya en el proceso de excavación, de remoción, de rellenado y demás. Otra acción relevante sobre la cual la residencia y la supervisión van a desarrollar acciones especiales es en el trazo y replanteo, ¿no? Es la primera acción ya operativa directamente en campo que va a llevar la residencia y que también la supervisión tiene que controlar, porque en esta obra se van a realizar las adecuaciones finales, los acomodos finales para el emplazamiento de la infraestructura, ¿no? En aspectos de ubicación, de orientación, de inclinación y demás aspectos. De ahí, en el caso de obras que estén vinculadas a movimientos de tierra, siempre la residencia y la supervisión tienen que llevar un control muy exhaustivo de cuáles son estos metrados que se van avanzando, ¿no? Estos metros cúbicos que se va extrayendo, se tienen que realizar pruebas de calidad a cada cierto periodo, cada cierto tramo, ya esto lo van a estar determinado en el expediente técnico. Estas pruebas se tienen que realizar de acuerdo a los parámetros técnicos de control de calidad que se han considerado en el expediente técnico. En el proceso constructivo, ¿no? La residencia
va a ir proponiendo las acciones que se van a realizar. Y la supervisión va a ser la que va a autorizar. Hay muchas actividades importantes, ¿no?, que la residencia no va a poder generar si es que la supervisión no lo ha autorizado, ¿no? Por ejemplo, el vaciado de cimientos, el vaciado de techos, el vaciado de las cortinas de represas, el vaciado de las bocatomas, etcétera, tiene que tener la autorización de la supervisión para que la residencia lo pueda ejecutar. Obviamente lo va a proponer, pero la ejecución propiamente dicha la va a tener que autorizar la supervisión. Luego está toda la gestión de recursos, ¿no? Tanto de maquinarias, de equipos, de mano de obra. El primer punto de control, ya hemos dicho, va a ser la supervisión, o perdón, la residencia. Pero sobre esta va a estar siempre el control de la supervisión y tiene que hacer un control de partida en partida, de cada una de las partidas que está ejecutando la residencia. Tiene que verificar que esté el personal apropiado, que este personal también esté participando bajo los lineamientos que se ha indicado, con los equipos apropiados, que utilice de forma idónea los equipos, es decir, que tengan conocimiento de cómo se utiliza cada equipo, cada herramienta, cada maquinaria, que éstas también estén específicamente orientadas a la partida. Puede ser que una maquinaria sea necesaria, pero para otra partida y no para esta, ¿no? Porque ahí lo que se está generando es una distorsión de la partida, una mala ejecución de la partida, porque no se está haciendo conforme se ha planteado en el expediente técnico. ¿No? Importante la gestión de personal, ¿no? Se tiene que buscar siempre incorporar y sobre todo distribuir el personal apropiado para el desarrollo de cada actividad. No solamente es incorporar personal, sino que éste tenga una idea clara de qué va a realizar y cuáles son los parámetros que se espera que tengan en cuenta al realizar la partida. En aspectos de dimensiones y también en aspectos de tiempo, ¿no? Puede ser que el personal tenga la disposición de realizar una partida, pero en el expediente se ha considerado pues que este personal tiene que avanzar, qué sé yo, en excavación, 2 metros o 3 metros cúbicos por día, y en la práctica están avanzando 1 metro cúbico por día. Entonces, si bien es cierto, es un personal orientado que tiene conocimientos, pero no tiene el rendimiento. Y la residencia y la supervisión tienen que orientarse a garantizar que este personal cumpla estas condiciones. Igualmente tiene que prestar atención al desarrollo apropiado de los procesos constructivos. Cada partida tiene un proceso de desarrollo, qué se hace primero, qué consideraciones se tiene que realizar o se tiene que tomar en cuenta para realizar esa partida, quiénes deben de participar, cómo lo deben de hacer, qué criterios deben de tomar en cuenta al estar ejecutando esa partida, a cargo de quién debe estar y demás, ¿no? Eso es lo que se entiende como proceso constructivo. Y además hay una secuencia, ¿no? Por ejemplo, para la cimentación, lo primero que se hace es el trazo, luego la excavación, la nivelación, de ahí recién se coloca los elementos que van a formar parte del cimiento. No es que se coloca primero el cimiento, luego se hace el vaciado, luego la excavación y demás, sino que hay todo un conjunto secuenciado de acciones.
Esto para las diferentes actividades que se van a realizar. Igualmente en la gestión de maquinarias y en la gestión de otros componentes. Todos ellos tienen que tener en cuenta la residencia y la supervisión. Esto mismo se va a trasladar hasta los acabados finales. ¿Ok? En los acabados finales también se tiene que considerar estos parámetros que hemos estado comentando. Igualmente, tanto la residencia como la supervisión tienen que estar verificando, ¿no? La calidad de las actividades, la calidad de las prestaciones, la calidad de los materiales que se van incorporando. Para esto van a desarrollar una serie de pruebas de control de calidad, ¿no? Que están reguladas, algunas de ellas, otras son algunas recomendadas por las entidades. Finalmente, relacionado ya a las modificaciones, ya estas, tanto al cargo de la residencia como de la supervisión, estas tienen que seguir el proceso apropiado, ¿no? Es decir, la residencia comunica la identificación de la necesidad de la modificación, que puede ser un adicional, puede ser un deductivo, y se lo comunica a la supervisión. La supervisión va a inmediatamente tomar conocimiento, opinar, si es que está en su competencia, y si no, va a trasladar la información a la entidad para que ésta sea quien se encargue de estas apreciaciones, de estas conclusiones, si acepta, no acepta y demás. Esto también se va a trasladar este mismo esquema a las ampliaciones de plazo, ¿no? Ya dependiendo si es una administración directa o indirecta, si es indirecta, habrá de por medio un contratista, si es directa, no habrá y será simplemente del residente a la supervisión. Pero como ya habíamos mencionado en los módulos anteriores, la residencia, antes de solicitar la ampliación, tiene que haber realizado todos los reajustes a los cronogramas que ella haya considerado para alcanzar el plazo que se tenía inicialmente, ¿no? No es simplemente hubo un conflicto social que impidió que se haga la obra 30 días, ¿no? Y ahora yo vuelvo y sigo como si nada hubiera pasado, ¿no? Tengo que orientar mi trabajo siempre a alcanzar o estar muy cercano al plazo que me habían dado, lo más cercano posible. Y después, dependiendo de ello, la entidad va a comunicar a la residencia de la supervisión la cantidad de plazo que le está asignando. Hay documentación que tienen que generar a lo largo de sus actividades, tanto la residencia como la supervisión. En primera instancia, son todos los contratos que ellos han firmado, la revisión del expediente técnico, el cuaderno de obra que han ido gestionando, todos los informes, es decir, las valorizaciones que han ido presentando en cada uno de los periodos, además de cualquier otro informe especial que hayan podido generar. Y por último, documentación administrativa que esté vinculada a la ejecución. Toda esta información tienen que manejarla, tienen que tener en cuenta tanto la residencia como la supervisión. Y por último, no deben de olvidar que hay formatos que se tienen que haber estado conduciendo y tienen que tener concordancia con lo que se ha ejecutado. El formato 8, la sección C principalmente, y el formato 12B, que corresponde al seguimiento de la ejecución de inversiones. Estos tienen que haber sido generados apropiadamente y presentados en sus respectivas oportunidades. Y por último, ya esta
actividad llega únicamente la supervisión, que es la liquidación, ¿no? Es la fase final en la cual ya la supervisión presenta ante un equipo de verificadores, el equipo de liquidación, la obra que se ha concluido y se ha verificado que está operativa. Ya este equipo de liquidación va a realizar un conjunto de pruebas, un conjunto de evaluaciones para validar la información que está presentando la supervisión. Si bien es cierto, la residencia tiene responsabilidad, pero quien presenta la obra ya concluida es solamente la supervisión. Si se demanda, se requiere algún tipo de participación, se puede invitar a la residencia, pero el que está vinculado directamente a este último proceso es solamente la supervisión. Es la última actividad que realiza la supervisión. Bien, sería todo de mi parte en esta oportunidad. Si tuviesen alguna información, alguna pregunta, quedo atento para poderla absolver. Bien, si no hay preguntas, la PPT se las voy a hacer llegar a través de la escuela conjuntamente con un manual de acciones de la residencia y la supervisión, ¿tá? Para que ustedes tengan presente y les pueda servir de guía, de orientación, ¿sí? Sería todo de mi parte entonces. Muy buenas noches con todos. Permiso. Cualquier información, cualquier duda que tengan más adelante, con toda la confianza al número de WhatsApp que está ahí en la PPT. Muy buenas noches con todos, permiso.